Bueno, bienvenidos a este espacio en donde queremos compartir con ustedes un poquito sobre todo este tema que creo que está, mejor dicho, en auge. Todos queremos conocer un poquito más, tomar las mejores decisiones desde el conocimiento y ese es el objetivo de compartir este espacio con ustedes en donde vamos a hablar sobre probióticos y prebióticos y su impacto en salud. Nos hemos unido el Instituto de Medicina Funcional hoy y ProGURT para traerles desde nuestra experiencia y conocimiento lo que podemos compartirles. Así que, Álvaro, bienvenido. Cuéntanos un poquito de ti y por qué eres la persona idónea para acompañarnos en este espacio. Luisa, muchas gracias. A todos buenas noches. Nos alegra poder abrir estos espacios para compartir, como dice Luisa, información muy valiosa, sobre todo para que tomen mejores decisiones sobre la salud. Mi nombre es Álvaro Escandón, yo soy el gerente general de ProGURT para Latinoamérica. ProGURT es una compañía australiana, especialista y dedicada desde hace más de 25 años en productos especializados en salud digestiva, en especial probióticos de cuarta generación y fibras prebióticas de oligosacáridos naturales. Así pues que llevamos muchos años y haciendo una labor muy juiciosa de ciencia y bueno, trabajamos en Colombia desde hace 8 años y en el mundo hace más de 25, operamos en más de 15 países y estamos pues muy comprometidos con la salud digestiva. Con el instituto venimos desde que Carlos pues fundó esto hace más de 7 años, también 8 años, eh, acompañándolo también en su labor de divulgación científica, y sobre todo desde el enfoque de la medicina funcional, la cual entendemos y practicamos nosotros también desde nuestros suplementos, o el approach que queremos hacer desde nuestros suplementos. Y bueno, eso es, entonces va a ser muy interesante porque va a ser la visión tuya, Luisa, como médica, por tu experiencia, con tu conocimiento, y también la visión nuestra desde la oferta de estos suplementos tan especializados. Bueno, Álvaro, gracias y súper bienvenido. Em, bueno, yo soy Luisa González, yo soy médico funcional, especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal, con un máster en nutrición y salud hormonal femenina, súper apasionada de siempre entender y conocer un poquito más. Así que estos espacios son mis favoritos. Y hoy desde el instituto, ustedes saben que la visión siempre del Instituto de Medicina Funcional es brindar conocimiento de la mejor calidad para que sean ustedes los que tomen esas decisiones, pero basados en fundamentos, en realidades y con buenos criterios. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Como les dijimos, vamos a hablar de probióticos y de prebióticos, pero para entender un poco y llegar allá y entender por qué me puede servir un probiótico, cuándo lo tengo que usar, tenemos que empezar desde el principio. Y es entender un poco dónde nace esta historia. Y es toda esta historia de las bacterias, de la relación con nosotros, qué tienen que ver, en qué momento empezó. Y es que resulta que hay una frase muy sabia que dice que nosotros somos un envoltorio de bacterias, porque tenemos más bacterias incluso que células. Así que desde esa premisa nos tiene que empezar a dar una alerta y decir, caramba, esas bacterias son importantes. Esas bacterias tienen un rol fundamental e interactúan con nuestras células y desde ahí se deben generar ciertas respuestas. Y cuando hablamos de todas esas bacterias, vamos a hablar específicamente de las que hacen parte de nuestro intestino. Y resulta que esas bacterias que hacen parte del intestino empiezan, en teoría, desde el momento en que nacemos, aunque hoy en día ya sabemos que hay más estudios que muestran que incluso desde la vida dentro del útero ya empezamos a tener ciertas bacterias propias, pero es especialmente importante desde el momento en el que nacemos. Por eso desde ahí hay factores fundamentales, como por ejemplo, si voy a nacer
por parto vaginal o por cesárea, porque al nacer por parto vaginal literalmente empiezo a ingerir bacterias que van a ir formando o colonizando esos ejércitos que luego van a ser parte de las defensas de mi intestino. Si consumí o no leche materna o si me dieron solamente leche fórmula, porque desde la leche materna también estoy pasando todas esas bacterias que van a colonizar ese intestino, pero además también le estoy dando alimento a esas bacterias, porque la leche materna tiene propiamente fibra prebiótica que contribuye a alimentar esas bacterias. Y por eso es que hablamos de un término súper importante que es la ventana de los 1000 días, ¿no? Que es esos primeros 1000 días de nacido en donde va a ser clave formar ese grupo de bacterias especialmente intestinales. Así que aquí ya tenemos dos factores clave que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con esas bacterias que no están solas? Por supuesto, hacen parte de un ecosistema. Y todos esos genes de las bacterias empiezan a interactuar con nuestros genes, con nuestras células. Y es lo que en conjunto, todas esas interacciones de genes míos, genes de las bacterias, toda esa información y cómo hacen una relación simbiótica, cómo viven unos con otros, es a lo que llamamos hologenoma. Y de aquí empiezan a nacer unos términos que son importantes de diferenciar, porque hoy en día se habla de microbiota y microbioma como si fuese lo mismo. Entonces, vamos a ir aclarando términos. La microbiota, cuando hablamos de microbiota, hacemos referencia simplemente al grupo de microorganismos que colonizan un área. En ese sentido, tenemos microbiota dentro del intestino, en la zona urinaria, en la zona vaginal, en el pulmón, en la piel. Cada zona, digamos que tiene como sus grupos de soldaditos específicos defendiendo esa área. Los que defienden el intestino, los que defienden la piel y tienen unas características específicas. Eso es la microbiota. Cuando hablamos de microbiota intestinal, estamos hablando de esos microorganismos alojados ahí. Y es que resulta que cuando pensamos en ese intestino, pues uno dice, a ver aquí en mi pancita, ¿qué tanto cabe? Pero resulta que ese intestino puede tener hasta 200 o 300 metros cuadrados de mucosa, o sea, es como desdoblar una cantidad de tela, imagínense 200 o 300 metros cuadrados, que es como el jardín secreto de hasta 10 trillones de microorganismos. Eso es un montón. ¿M? Y a eso hacemos referencia con microbiota intestinal. Es diferente al microbioma. Cuando hablamos de microbioma, estamos hablando ya no solamente de ese grupo de microorganismos, sino sus genes y cómo interactúan con los genes del medio en donde están, es decir, con mis células, con mis genes. Y es que ese microbioma es tan significativo y hay que prestarle tanta atención. Solamente por ponerles un dato, es 150 veces más grande que el genoma humano. Entonces, ahora con lo que les decía de somos más bacterias que células, es más grande el microbioma que el genoma humano, pues de ahí uno ya empieza a entender, caramba, sí tengo que prestarle atención y puedo entender por qué tiene tanto impacto en diferentes áreas de salud. Entonces, como les decía, cada parte tiene como sus bacterias jefes, y es importante entenderlo, em, porque digamos que uno puede hablar en general de qué podría ser una microbiota sana, ¿sí? Y cuando hablamos en general, podemos decir que existen 6 o 7 familias de bacterias, entre ellas Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacterias, Fusobacterias, entre otras, pero la mayor población, el 90% de la población, está en Firmicutes y Bacteroidetes. Eso es como lo más relevante de entender cuando uno habla de una microbiota sana. Pero esto es súper variable y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque por muchos factores, factores genéticos, por la vía del parto que hablamos, por si me dieron leche materna o no, a lo largo de
el paso de los años, si recibí antibióticos, cómo es mi alimentación, si fumo, si estoy estresada. Todo eso hace que cambie la composición de mi microbiota. Teniendo en cuenta ese estándar general de que hablamos de esto es la mayor composición, mm, tengo también que tener en cuenta que existen muchos factores externos que van a hacer que esa microbiota pueda variar. Entonces, súper importante, y esto es más como desde esa visión médica para poder dar paso al tema de los probióticos específicamente. Esa microbiota, ¿qué hace? ¿Qué funciones cumple en mi organismo? Entonces, para eso es importante entender cómo funciona esta barrera intestinal que ustedes están viendo acá. Esto, digamos que si miramos, es como el envoltorio de ese intestino, es como esa capita externa de ese intestino, que es un tubo, que es el que define qué queda afuera y qué queda dentro de mi organismo. ¿Sí? Es el que yo entro algo de afuera, un alimento, y ese intestino decide, bueno, de esto me sirve esto, entonces esto sí lo dejo pasar hacia el interior del organismo, o sea, hacia la sangre, y esto no me sirve, esto ni siquiera va a tener contacto con mi organismo, se va derecho a través de la materia fecal. O sea, que es una función de filtro importantísima. Para esa función de filtro, estas celulitas, que es la barrera intestinal, son fundamentales. Eso funciona como un colador. Y ese colador tiene que tener unos huequitos de un tamaño preciso para permitir ese paso de nutrientes o de moléculas que quiero que lleguen a mi sangre, pero deben ser muy pequeñitos para permitir el paso de solamente lo que quiero. Si son más grandes y ese colador se empieza a tener unos rotos más grandes, grandes, grandes y se empieza a dañar, que es, por ejemplo, una pared de estas con un hueco aquí, o un hueco entre dos ladrillos, pues empiezan a pasar un montón de cosas que no deberían pasar. Eso es la barrera intestinal. Esa barrera intestinal tiene un rol y una relación con el sistema inmune. El 70% de las células del sistema inmune viven en el intestino, en un tejido que se llama GALT, tejido linfoide asociado a mucosa intestinal. Todo, si yo, esa barrera intestinal está bien, está bonita, está selladita en los espacios precisos, pues a mi sistema inmune le entra lo que sí de verdad le tiene que entrar, lo transforma, lo revisa, genera sus respuestas y pasa a la sangre sin ningún problema. Pero si yo tengo esa barrera rota, si tengo espacios más grandes de lo que deberían ser, ¿qué empieza a pasar? Pues empiezan a pasar un montón de cosas que nunca debieron haber llegado a mi sangre, tóxicos, bacterias, entre muchas otras cosas. Y entonces a ese sistema inmune le llega una carga gigante de cosas que nunca debió exponerse y es cuando vienen unas reacciones exageradas. Esas reacciones exageradas pueden ser presentes como rinitis alérgica, dermatitis alérgica, eczemas, cualquier pérdida de esa tolerancia hasta incluso enfermedades autoinmunes, por una respuesta completamente anormal de ese sistema inmune al que le están llegando un montón de toxinas y bacterias y cosas y desechos que no debieron haberle llegado. Por eso es tan importante esa barrera intestinal y esa relación con el sistema inmune. ¿Qué rol juega aquí la microbiota en estas dos cosas que les acabo de contar? Resulta que esa microbiota se encarga de recibir lo que nosotros comemos y tiene varios roles. El primero está relacionado con el metabolismo. Entonces, esas bacterias lo que hacen es consumirse eso que yo me acabo de comer y producir energía. ¿Sí? Entonces, producen energía para que mi cuerpo la pueda utilizar, pero además, algo súper valioso es que producen algo que se llama ácidos grasos de cadena corta. Entre los más destacados está el butirato, propionato, acetato, que van a servir de alimento a esas celulitas que les acabo de mostrar, que son la barrera intestinal. Entonces yo como, ellas comen, metabolizan y van literalmente poniendo como un pegamento sobre esas células intestinales y van reparando esos huequitos. Es precioso. Ayudan a sintetizar vitaminas.
son súper importantes, por ejemplo, para que pueda sintetizar vitamina K, algunos compuestos de complejo B, por ejemplo. Importante para la activación de antioxidantes. Cuando uno se come ciertos antioxidantes, como ciertos polifenoles de los alimentos, vienen pegados como a un grupo de azúcar. Entonces, cuando tengo mi microbiota funcionando en pleno, llegó ese polifenol, ese antioxidante, le separan ese grupo de azúcar y le dejan actuar ese antioxidante. O sea, realmente estoy obteniendo los beneficios de esos antioxidantes. Me ayuda a metabolizar medicamentos. E incluso aquí hay un punto importante porque cuando eh, de repente pueden haber bacterias que no deberían, secretan ciertos metabolitos que interfieren con los medicamentos. Por ejemplo, hay unos que bloquean los medicamentos que se usan para controlar arritmias del corazón. Otros que impiden el metabolismo del acetaminofén, por ejemplo. Por eso hay personas que son mucho más sensibles a los efectos del acetaminofén. O sea, las bacterias pueden determinar incluso eso. Nos protegen contra patógenos, es decir, está nuestro ejército ahí firme para defendernos de que no venga otro personita que no debería vivir dentro de mi intestino a quedarse a vivir ahí. Esa inmunomodulación es la capacidad que tienen esas bacterias de tranquilizar a mi sistema inmune, de decirle, mira, no vamos a reaccionar de forma exagerada, tranquilo, ven, te presento esto, que esto hace parte de tu organismo, ven, te presento esto, que esto es un alimento y no lo debes atacar. Mantiene la calma del sistema inmune, que sea lo suficientemente tolerante. Por eso hablamos de que esa microbiota juega un rol en la prevención, por ejemplo, de alergias, es lo que hablábamos hace un rato, y favorece esa integridad de la barrera intestinal, precisamente por esa capacidad de mantener todas esas celulitas que les acabo de mostrar de esa barrera intestinal bien selladas, bien nutridas, como tienen que estar. Sí, imagínense, esto es a muy grandes rasgos, pero ¿qué tal las funciones maravillosas que tiene? No sé, Álvaro, si quieras agregar otro rol importante acá dentro de la microbiota. Luisa, un resumen muy preciso de la súper importancia que tienen nuestras bacterias. Explicabas tú perfectamente la simbiosis en la que estamos, eso es evolutivo. El ser humano como especie ha evolucionado con sus bacterias porque las necesita. No solamente para estos metabolitos, que son, digamos que, una ganancia para nosotros, pero principalmente, como lo explicabas muy bien, por el tema del sistema inmunológico, porque es nuestra microbiota, en especial las bacterias benéficas, las que nos defienden de amenazas biológicas. El sistema inmune está prendido para muchas cosas, amenazas de oxidación, traumas, en fin, pero cuando se habla de amenazas biológicas, es decir, que entran bacterias patógenas, entran virus, entran levaduras, entran hongos, entran microorganismos a nuestro cuerpo que no son naturales en nuestro organismo, quienes nos defienden de esas amenazas biológicas son es nuestra microbiota. Por eso es muy curioso que en esos 5 o 6 lugares del cuerpo donde hay actividad bacterial, normalmente son lugares donde hay salidas al exterior, como la boca, los pulmones por la respiración, el colon, obviamente, la vagina o tracto urinario, ¿cierto? Todo eso tiene como unas salidas, es precisamente porque pues, hay un intercambio permanente de organismos con el medio ambiente y algunos de estos, gracias a Dios, pocos, la mayoría son buenos, entran y pueden hacer un efecto patógeno. Entonces eso es bueno recalcar, porque tu resumen ha sido muy bueno, la importancia del sistema inmune y la modulación del sistema inmune, sobre todo frente a amenazas biológicas, lo repito. Y por supuesto, que lo mencionabas también, todo el tema de la digestión. Y acá, miren que incluso hoy en día se habla mucho de un grupo de medicamentos que sirve para trabajar sobre diabetes, sobre pérdida de peso. Y hay un rol de la microbiota sobre la molécula que se busca como objetivo con este grupo de medicamentos, que está muy de moda ahora. Hay un rol de la microbiota específicamente sobre esto, que se llama GLP-1, que es el péptido similar a glucagón tipo 1,
que cuando se estimula parte de lo que les hablaba de esa microbiota produciendo esos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, y esto va a estimular ese GLP-1 y lo que finalmente va a hacer esa estimulación es aumentar la secreción de insulina y disminuir la secreción de glucagón. Eso en términos generales da como resultado disminuir los niveles de azúcar en sangre. Sea, ustedes se dan cuenta del potencial que estamos hablando, o sea, es decir, la microbiota está en todo, en esa regulación de metabolismo, regulación de los niveles de azúcar, subir y bajar volumen a los niveles de lípidos, qué tanto se sintetiza de lípidos en los adipocitos, en las células grasas, la síntesis de estas vitaminas, que los antioxidantes sí funcionen, que lo que me coma de verdad sí se transforme. Hay otra frase que también me gusta mucho que es no es solamente solo lo que comemos, sino lo que nuestro tracto digestivo puede hacer con lo que comemos. Yo puedo comer perfectamente bien, pero si no tengo un tracto digestivo sano y no tengo una microbiota sana, pues no puedo tener una buena absorción de nutrientes, no puedo metabolizar correctamente eso que me estoy comiendo y puedo estar comiendo muy saludable, pero va a llegar un punto en el que no voy a tener los efectos beneficiosos de esos nutrientes. Entonces, tiene un Sí, rol súper importante, Luisa, somos lo que absorbemos. Eso es tal algo cual. súper increíble de pensarlo. Esos ácidos grasos de cadena corta que tú mencionas son verdaderos antiinflamatorios. Las personas a veces tienen inflamaciones eh, y creen que los antiinflamatorios medicados tienen realmente un efecto antiinflamatorio real y la mayoría son antidolor, pero quien se está antiinflamando, o sea, se está desinflamando internamente es el mismo cuerpo, es nuestro sistema inmune, de hecho, que se va desinflamando regular, pues, de manera, en el momento adecuado, lo que quiero decir, ¿no? Porque también la inflamación en algunos casos es parte de la respuesta inmune. Pero estos ácidos grasos de cadena corta son precisamente antiinflamatorios naturales que nos permiten pues evitar esa inflamación crónica asociada a muchas enfermedades que seguramente tú has mencionado. Exacto. Entonces, todo esto para que podamos dimensionar la importancia de la microbiota. No es un tema que porque esté de moda, no es un tema superficial, no, es un tema con mucho respaldo científico de fondo, con mucha lógica además desde el punto de vista fisiológico. Y que ahora ya apenas estamos entendiendo, wow, porque esa microbiota tiene un rol en tantos procesos de salud y en tantos procesos de enfermedad. Entendiendo eso, ¿qué pasa cuando este ecosistema se altera? Ya vimos que tiene que haber un equilibrio, la eubiosis, que es como ese estado de equilibrio de esa cantidad de microorganismos que viven, específicamente hablando en el intestino. Es como si yo tengo diferentes tipos de poblaciones y digo, aquí solamente pueden haber 10 de este, 20 de este, 5 de este, para que todos vivan en armonía. Salirme de ese estado de eubiosis, es ese equilibrio, es que le empiezo a subir el volumen mucho a una comunidad, otra se me queda súper cortica o empiezan a llegar microorganismos que no deberían, que no hacen parte de un ecosistema normal. Todo eso que me genera desequilibrio se llama disbiosis, que es alteración de ese ecosistema. Eso se puede alterar por muchas razones. Muchas razones como comer mal, tener una alimentación rica en ultraprocesados, pobre en fibra, tóxicos ambientales, uso indiscriminado de antibióticos, lo que ya hemos hablado en repetidas ocasiones de la vía de parto, la lactancia materna o por leche de fórmula. Todo ese tipo de suma de factores pueden generar un desequilibrio en esa microbiota. ¿Y qué pasa cuando hay un desequilibrio? Entonces ya vimos un poco toda esta interacción, que es esta imagen de la izquierda que pueden ver, cómo ese estado de eubiosis me conduce a que yo tenga un sistema inmune equilibrado, lo suficientemente fuerte como para defenderme de cualquier
virus, bacteria, parásito, hongo que me quiera atacar y no sea parte de mi ecosistema, pero lo suficientemente tolerante para no desencadenar una respuesta exagerada frente a algún alimento o algún antígeno que no me va a matar, como el polvo, polen, sino simplemente tolerar y no montar una respuesta exagerada y mantener ese equilibrio. Pero ojo, que además aquí hay unos efectos gigantescos y es que, bueno, esto es un tema para hablar de, mejor dicho, un montón de horas, pero solamente les voy a nombrar por encima la importancia del eje intestino-cerebro, ¿sí? Porque, y esto puede que se me desvíe un poco el tema, pero me parece súper importante que lo tengan en cuenta, porque muchas veces a los síntomas mentales entre comillas, los clasifican y los dejan ahí, en ese baúl de origen mental y punto. Pero cosas como ansiedad, depresión, pérdida de energía, pueden estar dados por un mal ambiente intestinal. O sea, es de esta magnitud, porque, por ejemplo, en el intestino se activa el 80% de la serotonina, que es esa moleculita, ese mensajero químico que nos ayuda a mantener un estado de ánimo arriba, estable, tranquilos. Y si yo tengo un ambiente intestinal inadecuado, pues no activo serotonina y entonces por ahí derecho va mi estado de ánimo y mis niveles de energía como una montaña rusa. Así que imagínense, si ya entendimos todo lo que hace esa microbiota, ahora podemos inferir qué pasa cuando está enfermo, qué pasa cuando hay disbiosis. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar? Pues mi sistema inmune va a estar súper alterado, no hay quien lo tranquilice, no hay quien le ayude a pelear contra factores externos o patógenos que me puedan hacer daño, entonces puedo tener infecciones recurrentes, puedo tener alergias, ya hablamos de las rinitis alérgicas, las dermatitis alérgicas, eczemas, condiciones más de autoinmunidad, y hemos hablado de psoriasis, enfermedades autoinmunes en pleno, como tiroiditis de Hashimoto, como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, un montón de enfermedades que simplemente el nombre lo da el sistema al que está atacándose desde el sistema inmune, pero el núcleo principal de disfunción es el mismo, autoinmunidad. El sistema inmune perdió la tolerancia y parte del origen de esa pérdida de tolerancia pues está dado por una disbiosis, una pérdida de ese equilibrio, una pérdida de esa barrera intestinal, que como vemos acá, miren todos estos espacios que empiezan a quedar. Es un colador completamente roto, pero además, si recordamos que tenía un rol en todo el metabolismo, en la regulación de los niveles de azúcar, pues tener un problema intestinal, tener disbiosis, tener una mala barrera intestinal, me aumenta tremendamente el riesgo de enfermedades cardiometabólicas como diabetes, por ejemplo. Y eso tampoco, como que no lo dimensionamos mucho, ¿sí? Siempre que pensamos en la microbiota, incluso en los probióticos, pensamos en, ok, en la digestión. Y sí, por supuesto, es uno de sus roles principales. Pero es que también tiene un impacto, por ejemplo, en riesgo cardiovascular, que normalmente es algo que no se asocia, ¿sí? No tengo una alteración para hacer el metabolismo de los medicamentos, entre muchas otras cosas. O sea que sí o sí, uno de los objetivos principales en salud, y siempre se lo digo a mis pacientes, que la mayoría de casos empezamos por el intestino, empezamos sanando el intestino. Entendiendo esto, ¿cuáles son las soluciones? Entonces, hay que empezar a pensar desde el momento en que nacemos. Si tengo la decisión y está en mis manos, ojo, porque eso es algo que quiero aclarar, no, no todas las mamás pueden decidir que van a hacer por parto vaginal su bebé y que van a dar lactancia materna. Eso es lo ideal y está perfecto y siempre va a ser lo primordial, pero pues hay mamás que por uno u otro motivo no se puede hacer, tampoco hay que desesperarse, pero siempre favorecer desde la infancia esas decisiones de ojalá nazca por parto vaginal y ojalá se pueda dar leche materna en la medida de lo posible. Usar los antibióticos cuando se tienen que usar, no de forma indiscriminada, porque he visto muchas personas que con una gripa por un virus y se toman un antibiótico. Lo único que están haciendo es dañar toda su flora intestinal. Evitar cigarrillo, gestionar estrés,
cuidar la alimentación, desde evitar esos ultraprocesados, esos azúcares que lo único que hacen, azúcares simples, que lo único que hacen es alimentar la flora mala, tener un buen consumo de vegetales, de gran variedad para alimentar esa flora buena. Y por supuesto, parte de la solución viene desde los probióticos. Empecemos por definir qué son los probióticos. Álvaro, ¿quieres contarnos un poquito qué son los probióticos? Claro, por supuesto. Eh, bueno, entonces es una palabra bastante, a mí me encanta la palabra porque cuando los científicos desde la época de Luis Pasteur y otros hace más de 200 años empezaron a entender que el cuerpo tenía una comunidad bacterial, la llamaron probiótico, que significa provida, como Luisa lo mencionaba al principio. Es tan importante como el agua, el aire, los alimentos para la energía. O sea, así de vital es nuestra microbiota. Entonces, recuperar la disbiosis, recuperar ese desbalance de microbiota, cualquiera sea el factor que me llevó a él, se hace con unos suplementos que hace más de 35 años surgieron en el mundo precisamente para hacer un repoblamiento de, de estos estados de disbiosis, pues, y poder recuperar. Entonces, los probióticos no son otra cosa, pues si lo que voy a recuperar es una microbiota y ya entendimos que la microbiota son microorganismos vivos, bacterias vivas benéficas, pues los probióticos son los recuperadores, son bacterias vivas benéficas que suministradas en una cantidad suficiente que aportan un beneficio de salud. Eh, Esto lo que significa es que tú, con un probiótico hay categorías, hay diferencias, ya les voy a explicar un poco las diferencias entre los probióticos, pero en términos generales son bacterias vivas, benéficas, que cuando tú las consumes en una cantidad suficiente, ellas te van a dar un aporte en salud. O sea, lo que hacemos es recuperar ese estado de disbiosis, tratar de salir del estado de disbiosis para acercarnos a la eubiosis eh, y pues, ¿cómo se dice? Pues colocar en el colon, cuando es oral, eh, la cantidad suficiente para que estas bacterias se multipliquen, porque las bacterias vivas hacen las dos cosas que nos encanta hacer a todos los seres vivos, comer y multiplicarse. Entonces, los probióticos, en especial los probióticos de cuarta generación, que son comensales o nativos, tienen la capacidad de adherirse a la mucosa intestinal y formar colonias estables, ¿sí? Prosperar como comunidad bacterial. Eso significa que ellas se van a multiplicar, que es lo que esperamos que pase, porque es un crecimiento logarítmico, es un crecimiento de trillones de bacterias y ellas no lo van a hacer si no encuentran las condiciones adecuadas en el colon para hacerla. Y desde el colon hay un intercambio permanente en estos lugares que mencionábamos del cuerpo donde hay actividad bacterial. Pero ellas necesitan unas condiciones de humedad, de temperatura, de pH y sobre todo de alimentación. Necesitan encontrar la fibra prebiótica, que es el único, digamos, ingrediente que ellas comen. Y cuando ellas comen esto, pues generan esos metabolitos que Luis estaba mencionando. Pues es un gana-gana. Entonces esos son los probióticos, son un suplemento de bacterias vivas benéficas que lo que me permite es recuperarme de una disbiosis intestinal. Y aquí hay un punto importante porque normalmente cuando se habla de probióticos se habla como indiscriminadamente, ¿no? Y uno tiene que tener mucho cuidado con los probióticos que selecciona, porque además es importante entender que cuando se habla de probióticos y se están eligiendo las cepas y todo lo que hay detrás de elaborar un probiótico, la calidad está, digamos que determinada por ciertos criterios en donde tienen que haber estudios sobre las cepas que se están incluyendo. Se tiene que revisar que las cepas que estén ahí en ese probiótico pues vivan entre sí y no que se vayan a atacar unos a otros, sino tomándose una cápsula en donde realmente termina tomándose un montón de bacterias muertas porque no prosperaron, se iban a antagonizar, digamos.
o además porque no tengan el vehículo para llegar a donde tienen que llegar. Entonces yo puedo asegurar que aquí, en esta cápsula, digamos, hay 100 billones de bacterias, pero ¿cómo aseguro yo que esas bacterias llegan a donde tienen que llegar? ¿Sí? Que tengan que llegar al intestino y que lleguen vivas e intactas para poder cumplir su función. ¿M? Am, pero además que sean seguras, que no esté yo inoculándole a una persona bacterias con el riesgo de que se vayan a volver súper resistentes o que le enseñen a mis bacterias, como les digo yo a mis pacientes, mañas, les pueden enseñar cosas malas, ¿cierto? Entonces, uno tiene que tener cuidado con la selección de los probióticos. Por eso siempre evaluar la calidad y les cuento esto para que sepan todo lo que tiene que haber detrás de un probiótico, el proceso que hay detrás para poder llegar a un producto de calidad. O sea, no puede ser que yo quise encapsular una bacteria porque sé que es buena y listo. No, hay muchos factores que hay que tenerse en cuenta. ¿Cómo actúan esos probióticos? Si entendimos un poco todo ese rol de la microbiota, podemos saber que esos probióticos pues son los aliados y son los como los amiguitos de esa microbiota que yo tengo para enseñarle a actuar de la mejor manera. Entonces, modulan esa microbiota intestinal y le pueden enseñar a entrenar mejor al sistema inmunológico, o pueden tener la capacidad de aumentar esas bacterias buenas mías porque de pronto están muy deficientes, hay una cantidad muy chiquita, pelean contra bacterias malas, mm, pero además también favorecen esa producción de esos ácidos grasos de cadena corta que les estábamos hablando ahora con todas esas funciones maravillosas que tienen, pero también tienen la capacidad de mejorar esa barrera intestinal. Entonces, ese cemento a esas uniones de las que hablábamos ahora, pues también em, em, súper importantes para ese rol. Modular ese sistema inmune. Recordemos que ese 70% del sistema inmune vive en el intestino. Entonces, todos estos, por eso les hacía tanto énfasis en entender cómo funciona la microbiota, porque entonces ya entendemos cómo funcionan los probióticos a través de esa modulación de esa microbiota. Mm, ¿Tú crees que tienen contraindicaciones los probióticos, Álvaro? Bueno, normalmente no las tienen. O sea, es muy, a ver, podría estar más asociado al estado al estado del paciente, al estado de la persona. Por ejemplo, la persona con SIBO puede tomar algún probiótico en el momento inadecuado. Primero tiene que tratar el SIBO y luego entrar a repoblar. Pero no es culpa del probiótico, es culpa de la condición particular y metabólica de la persona que lo está consumiendo. En términos generales, las compañías que producimos probióticos en el mundo, que no son muchas, son empresas muy serias y hay demasiada biotecnología detrás de un probiótico. Un probiótico no es como yo voy a mezclar de polvos y lo voy a sacar en un tarro y entonces vendo cualquier cosa. Pues, o sea, hay cosas más fáciles de hacer como suplementaciones, suplementos que un probiótico. El probiótico realmente requiere una alta biotecnología y por eso hay pocos países en el mundo donde se produce. Ya hoy en día, incluso imaginarse que un probiótico no llegue vivo al colon es casi que imposible. O sea, ya las empresas saben que esa es una condición primordial. En la primera generación, o sea, mejor dicho, eso se corrigió en la segunda generación de probióticos, con el uso de las cápsulas, ¿cierto? De las cápsulas de gelatina en su momento, ahora son polímeros, para proteger las bacterias y que puedan llegar vivas al colon, que es donde las queremos. Y luego nacen los probióticos de tercera y cuarta generación que ya pueden volver a los sistemas en polvo. Un probiótico en polvo hoy es totalmente gastroresistente, porque son probióticos que son microencapsulados. Cuando ya nació la microencapsulación en el mundo, que es una tecnología de encapsulamiento, pudimos volver otra vez, y Progur lo hizo hace 20 años, a un sistema en polvo que es totalmente microencapsulado y además liofilizado. Entonces son probióticos que llegan 100% vivos al colon. Entonces no importa si están en cápsulas o en polvo, eso ya no tiene ninguna relevancia.
la tenía hace 25 años, hoy no. Entonces, la contraindicación realmente yo no las conozco, más allá de la condición de cada persona en donde puede ser el momento inadecuado para tomarlo, pero en términos generales son inocuos, hacen lo que tienen que hacer. O sea, hay unas diferencias, sí. Hay unos probióticos de segunda y tercera generación que tienen un efecto transitorio, o sea, te hacen un beneficio de 2 a 3 semanas y te pueden ayudar con lo que tú estés buscando que te ayuden. Y hay unos probióticos de cuarta generación como es Progur, que te permiten un efecto a mayor plazo porque son bacterias extraídas con biotecnología de la leche materna, con las mismas bacterias que están, o sea, idénticas, las cepas idénticas a las que están en la leche materna, y eso permite que estas bacterias son autóctonas, son comensales. Estas bacterias, el sistema inmune las acepta tal cual, son compatibles con el ADN humano y tienen la capacidad de producir adhesinas, que son con las que ellas se adhieren y forman columnas estables en el epitelio intestinal. Entonces, eso hace un probiótico de cuarta generación que tiene un efecto más prolongado, que puede permitirte tener colonias más estables en tu intestino. Pero en términos generales, no hay contraindicaciones conocidas. Tú tocaste un punto súper importante porque a veces muchas personas dicen, no, pero es que esos probióticos me cayeron mal. Si uno elige una buena marca pues, de probióticos, que vuelvo y les digo, tiene mucho detrás, no tendría por qué generar efectos adversos, sino, como muy bien lo dijiste, Álvaro, es el momento en el que se lo tomó esa persona. Si está con una disbiosis, si está con un crecimiento gigantesco de bacterias que no deberían ahí, yo le pongo más bacterias, pues voy a armar más pelea y eso me puede empeorar los síntomas. Entonces, por eso es importante tener en cuenta en qué momento los debo consumir. Y cuando hablamos de usos clínicos, pues es que si entendimos todo lo que pueden hacer, todos los puntos en donde actúan, uno ya puede pensar para qué puede servir. Entonces pueden ser herramientas muy útiles, complementarias dentro de un manejo integral de pacientes con alergias, de pacientes con problemas digestivos, síndrome de intestino irritable, enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn, colitis ulcerativa, enfermedades autoinmunes en general, sistémicas, todo tipo de afecciones en la piel. Ahí también hay un eje súper importante de intestino-piel, que digamos que la piel es como esa expresión de esas anomalías que pueden ocurrir a nivel intestinal y la inflamación que de ahí se puede derivar. Así que también temas como psoriasis, eczemas, acné, también digamos que hace parte de esas indicaciones en donde se pueden usar. Mm, Después de esos tratamientos antibióticos largos en personas con unos procedimientos odontológicos recurrentes o diarreas crónicas, en donde han usado un montón de antibióticos, pues repoblar esa flora intestinal, fortalecer esa microbiota es parte fundamental, no solo para tratarle los síntomas de ese momento como diarrea o disconfort intestinal, sino para prevenir todo lo que se puede derivar de una alteración de la microbiota, ¿sí? Mm, y es importante entender que esto es un matrimonio para toda la vida, porque yo puedo, digamos que sembrar esas bacterias o utilizar ciertas bacterias para un objetivo específico y puedo fortalecer en un momento mi microbiota, pero si no la cuido, pues se va a volver a alterar, ¿sí? Esto no es como me tomé estos probióticos por estos 5 días y entonces hasta luego. Ya yo ya no hago nada más, puedo comer lo que sea, puedo fumar, puedo tomar alcohol, puedo estar estresada, puedo hacer lo que sea, que ya están ahí. No, ellos dependen de lo que yo les doy, ¿sí? Entonces es súper importante, siempre piensen en un matrimonio para toda la vida, con su microbiota, y que todo lo que ustedes hagan va a tener en esos, véanlos ahí, imagínense esos bichitos ahí esperando a ver qué les van a dar como pajaritos en el nido, esperando a ver qué les van a dar y la respuesta de ellos y los efectos en todo el organismo depende de lo que les demos. Entonces siempre piénsenlo como algo a largo plazo.
Los probióticos no todos son iguales y aquí yo les voy a hablar un poquito más desde la aplicación clínica. Álvaro ya les ha contado un poco las diferencias de acuerdo con la biotecnología con la que se hacen y se han hecho a lo largo de los años. Se pueden clasificar de acuerdo con el objetivo, es si yo quiero colonizar, es decir, si yo quiero sembrar cepas buenas de bacterias que me ayuden a crecer mis bacterias buenas y quiero formar una comunidad de bacterias sanas, de bacterias comensales, eso es una vía de probióticos, y otras que es efectos transitorios. No sé, hay una cepa específica, lo que yo les decía ahorita del GLP-1 para la regulación de los niveles de glicemia. Quiero esa cepa específica que tiene ese efecto sobre ese receptor. Ah, bueno, ya sé que voy a usar esa cepa, que de forma paralela tengo que hacer una serie de ajustes en mi manejo, desde mi alimentación, y todo va a ir enfocado a corregir, por ejemplo, sus niveles de azúcar en sangre, y esa cepa me ayuda como parte de esa herramienta, ¿sí? Entonces, o quiero colonizar o quiero un efecto transitorio. Eso es de acuerdo con el objetivo. También se pueden clasificar de acuerdo con el origen, ¿no? Hay probióticos de origen animal, vegetal y humano. Eso era un poco también lo que les hablaba Álvaro, que ProGURT es de origen humano y es de origen específicamente de esas bacterias de la leche materna, que si hablamos de los efectos buenos de esa microbiota y de esas bacterias comensales, de las bacterias de la leche materna podemos hablar 800 horas acá y son maravillosos y creo que está súper demostrado, creo que todos tenemos claro el efecto beneficioso de esas bacterias de la leche materna. Y según su biotecnología, lo que les contaba un poco Álvaro de primera, segunda, tercera y cuarta generación, dentro de esa cuarta generación es todos los avances que han habido a lo largo de estos años hasta llegar a un probiótico que es resistente al paso del ácido del estómago, porque antes llegaban al estómago y se morían, como el estómago tiene que ser muy ácido para poder funcionar, pues muchas de esas bacterias llegaban ahí y se morían, entonces empezaron a cambiar, no, encapsulémosla mejor. No, entonces pongámosle estas microesferas para que resista. Pero entonces además yo necesito que esas bacterias se queden ahí, se puedan pegar, imagínenselas ahí como esos pececitos en el acuario pegados al intestino, pues necesitan poderse pegar para poder colonizar, si no, el intestino las barre y se van a materia fecal. Entonces, los probióticos de cuarta generación son esos probióticos que han pasado por todos esos procesos hasta llegar a un momento en donde son resistentes al paso del estómago, en donde son resistentes a condiciones ambientales, de temperatura, de humedad, que no se van a dañar esas bacterias y que además tienen la capacidad de pegarse en ese intestino, ¿verdad? Em, y eso es un poco, digamos, lo que es ProGUR, ¿no? Son probióticos de origen de esas cepas idénticas que hay en la leche materna, con esa capacidad de adherirse al intestino y por eso cuando hablamos de aplicaciones clínicas, ProGUR es especialmente importante para colonizar, para volver a repoblar todas esas bacterias buenas. Y hablando un poquito sobre mitos y verdades, revisando cosas que nos preguntan mucho, em, Álvaro, nos preguntan, creo que esa, una ya la respondiste, que es si en cápsulas o en polvo. Ya sabemos que en polvo es un vehículo adecuado, llegan a donde tienen que llegar y cumplen su efecto. Pero hay otro mito y es que ven, por ejemplo, que tiene 20 cepas de bacterias diferentes. Entre más cepas es mejor necesariamente. No necesariamente, no necesariamente, como tú bien explicabas, incluso hay probióticos de una sola cepa específica que es la que estamos buscando para un objetivo específico. Eh, y hay mezclas de probióticos en donde se encuentran más cepas, incluso vienen algunos con fibras incorporadas y los llaman de otros nombres, simbióticos y tal. Hay mucha cosa, pero no necesariamente entre más cepas es mejor, porque aquí no hay realmente que es mejor o peor, simplemente son distintos, son para cada caso, como tú bien explicabas, si yo quiero repoblar y recuperar la porción de microbiota comensal, utilizo probiótico de cuarta generación.
El nuestro tiene tres cepas, que son lactobacillus, bifidobacterias y estreptococos, que son los que están en la leche materna principalmente, y por otra razón los escogimos, y es porque son los que normalmente faltan cuando estamos disbióticos. Son más bien debiluchas esas cepas. Ellas se Ujú. mueren muy fácil. Entonces, es importante, o sea, en un estado de disbiosis seguro te están faltando estas. Entonces es importante recuperarlas porque tienen unos efectos, sobre todo las bifidobacterias tienen unos efectos increíbles a nivel de ácidos grasos de cadena corta y otras cosas que explicabas anteriormente. Entonces, no necesariamente es mejor o peor un probiótico, simplemente es distinto. Cada probiótico tiene pues un objetivo. Ahí mencionas algo y me acabo de acordar que cuando estaba estudiando todo el tema hormonal, mostraban unos patrones de microbiota en mujeres con acné hormonal. Y esos patrones de microbiota lo que mostraban era que, o lo que compartían entre sí, todas estas mujeres con acné hormonal, era una muy pobre población de lactobacilos, específicamente bifidobacterias. Entonces, eso es súper bonito de entender y es súper bonito de ver porque son herramientas súper útiles para ayudar además, por ejemplo, en este tipo de casos como acné hormonal que genera tantos temas en autoestima y bueno, en calidad de vida. Hablemos un poquito para finalizar sobre los prebióticos. Álvaro, ¿qué son los prebióticos? Muy bien. Eh, Voy a decir algo con respecto a algunas preguntas que nos están haciendo, que ahora las vamos a contestar la mayoría para que estén tranquilas las personas que están haciendo las preguntas. Ahora al final de la exposición iremos respondiendo las preguntas que nos están haciendo, están quedando acá, las estamos viendo para que estén tranquilas. Bueno, los prebióticos, es muy bueno eh, reforzar esta diferencia, porque es que son una vocal entre probióticos y prebióticos. La gente a veces se confunde y es natural confundirse. El probiótico ya lo expusimos, es la bacteria viva, benéfica, buena, que nos hace pues un beneficio en salud, ¿cierto? Que es parte de nuestra microbiota. Y el prebiótico con ¿vale? Es la fibra prebiótica, es el alimento natural de la microbiota o de la flora, de la antes llamada flora intestinal o flora bacteriana. Estas bacterias son seres vivos, ellas tienen que comer para subsistir y ya se sabe que comen fibra, les encanta la fibra. ¿De dónde la obtienen? La obtienen de nuestros alimentos, cuando nuestros alimentos son ricos en fibra o los grupos de alimentos ricos en fibra, que ahora seguramente mencionaremos algunos, o de algún buen suplemento de prebióticos, de fibra prebiótica. Entonces, esos son los prebióticos, normalmente son de origen vegetal. eh, y básicamente, de hecho, en la leche materna también hay, como tú lo mencionabas al principio de la conversación, esa leche dorada, eso es un milagro, digamos, biológico, en donde está todo, no solamente bacterias buenas, sus fibras, sino factores de transferencia y un poco de temas muy importantes pues sobre todo para el sistema inmune del bebé. Entonces, esas fibras son precisamente esas, son el alimento natural. No solamente están para fortalecer o alimentar a mi microbiota, también tienen otras funciones muy importantes que seguramente las vamos a ir explorando en este remate de webinar, que tiene que ver más con el tránsito intestinal, tiene que ver con la cuestión de minerales en el intestino grueso principalmente, la regulación de la humedad en el intestino. Entonces, pues, esas son las fibras periódicas o los probióticos. Exacto. Entonces, es darle las condiciones necesarias para que esas bacterias puedan sobrevivir y cumplir los efectos tan bonitos de los que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Se pueden obtener desde los alimentos, pero a veces o porque no tengo la maquinaria suficiente o porque no consumo la variedad de vegetales y fibras desde la alimentación que debería consumir, pues no es suficiente y no logro tener un buen combustible para esas bacterias. Em, no todas las fibras son lo mismo, no tienen el mismo efecto. Digamos que a veces hablamos de fibras solubles, fibras insolubles, la fibra prebiótica, o sea, digamos que sí hay un gran grupo que llamamos fibras que tienen efectos muy chéveres porque además son importantes para la regulación de los niveles de azúcar, no se absorben, entonces no tienen un efecto negativo sobre insulina o sobre glicemia, pero
cuando estamos hablando específicamente de fibra prebiótica, estamos hablando de este rol que hablamos. Entonces, por eso le ponemos el apellido de fibra prebiótica. Em, También nos preguntaban dentro de las cositas que nos dejaron que si eran mejores si van siempre unidas al probiótico. No necesariamente, o sea, esto puede o no puede ser, pero es importante entender que mm, de repente, si yo no tengo muy buena maquinaria en mi intestino, si no tengo muy buen ambiente intestinal, pues consumir fibra prebiótica a veces me puede generar molestias, ¿sí? Inflamación, distensión. em, y cuando se consume, digamos, como unido al probiótico, pues puedo como perder esos efectos precisamente porque se abandona el tratamiento porque me genera algo de distensión o disconfort. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y em, cuando hablamos de fibra prebiótica, no sé, Álvaro, si les quieres contar un poquito sobre la fibra prebiótica tan interesante que tiene ProGut, porque lo que les decíamos sobre estos galactoligosacáridos de la leche materna, pues el rol que tienen y los efectos tan maravillosos que pueden tener. Claro que sí, Luisa, muchas gracias. Eh, en las fibras, como lo mencionabas, hay diferentes tipos de fibra. Nosotros en Progut tenemos una fibra que son oligosacáridos naturales no digeribles. Eso significa, son los carbohidratos no digeribles. Eh, el cuerpo humano no tiene enzimas para digerirlo, ¿sí? Pero las bacterias sí. Las bacterias se comen estos oligosacáridos, les encantan. Son tres tipos los que tenemos en Progut. Fructoligosacáridos POS, conocidos, galactoligosacáridos GOS y glucoligosacáridos. Tres tipos de, los nuestros son de origen vegetal. Y lo que hacemos con esta fibra es precisamente tener, como decías tú, las condiciones de alimentación necesarias para que esa microbiota prospere como comunidad, se quede ahí y se adhiera a ese colon, a ese intestino, principalmente el intestino grueso, y se multiplique, ¿cierto? Entonces es una fibra eh, muy interesante porque además tiene un sabor dulzón, es cero azúcar, no genera picos de insulina porque no se absorbe, apto para diabéticos, pero tiene un sabor dulzón que es ideal también pues, para aprovechar y endulzar cositas, y sobre todo para los niños, porque no es lo mismo darle un suplemento a un niño que sabe que es un suplemento, un medicamento, y le va a hacer repulsa, le va a hacer pues, algo de fuerza a no tomárselo, a algo que le va a saber muy rico, porque su sabor es muy sabroso, muy suave, la fibra nuestra. Y fuera de eso, pues, más allá de la facilidad de tomárselo, de endulzar algo, es el aporte de 5 gramos de fibra soluble, en este caso, por cucharadita. Sabemos que deberíamos consumir unos de 25 a 30 gramos de fibra en el día, entre soluble e insoluble. Pues esta ya te garantiza, si te la tomas 3 veces al día, 15 gramos. Lo demás, pues lo adquieres de los alimentos, pero es una fibra muy especial, es una fibra muy especial. Entonces tenemos esos probióticos y prebióticos juntos, que ya están disponibles en la tienda del Instituto de Medicina Funcional, precisamente para eso, porque es importante ese dúo, esa combinación. O sea, yo recupero mi microbiota, recupero mis bacterias y ahora tengo que empezar a cuidarlas. Y no solamente con una buena fibra o aumentando el consumo de alimentos ricos en fibra, sino con una cantidad de cosas que mencionaba Luis ahora sobre el manejo del estrés, el dormir mejor, el hacer ejercicio, el cómo me estoy alimentando. Yo no puedo seguir comiendo mal, yo no puedo hacer una inversión, recuperar mi microbiota, tener un buen suplemento y seguir comiendo mal. Eso no tiene ningún sentido. O sea, es una solución holística, que eso es lo que hace la medicina funcional muy bien, y es plantear soluciones holísticas en donde están todos estos elementos. Entonces, esa es nuestra fibra, que también es muy buena. Em, para que sepan, creo que hasta hoy está en este dúo con un descuento, no estoy segura de cuánto, pero revísenlo en la página, em, que está este kit en la página del instituto. Bueno, para responder preguntas, Ana María
nos pregunta que si un bebé por situaciones médicas nació por cesárea y no tuvo lactancia materna, ¿hay algo para hacer para disminuir el riesgo de disbiosis? ¿Podría tomar probióticos y desde qué edad? Hay mucho que puedes hacer. Em, y además les hacía énfasis en que uno no debe torturarse como mamá cuando no puede lactar o cuando siempre sí está bajo el poder de decisión perfecto, pero pues si hay circunstancias en las que se pone en riesgo la vida del bebé o de la mamá, pues ni modo, no está bajo mi control. Y se los digo porque yo soy mamá de una bebé de 13 meses, hice todo y mi bebé sí nació por parto vaginal, la lacto hasta ahora, nunca le di un poquito de complemento y me siento súper orgullosa, pero no es todo el escenario de todas las mamás y también he visto mamás sufrir por no poder hacerlo. Entonces, este es un mensaje de empatía y decirles, si no está bajo su control, no sufran y hay mucho por hacer. Y dentro de esas herramientas, pues uno es empezar precisamente a repoblarle esa flora intestinal. Y ya vimos que tenemos herramientas para poder mejorarle esos grupos de bacterias buenas, em, sembrarlas y cuidarlas. Entonces, desde la alimentación, cuando empieza su alimentación complementaria, pues obviamente cuidar muy bien el tipo de alimentos, el tipo de información que le vas a dar a esas bacterias. Los probióticos sí se pueden dar, de hecho, desde los primeros meses de vida se pueden dar con toda seguridad. Durante el embarazo se pueden tomar probióticos también. Álvaro, no sé si le quieras responder también qué ProGURT, desde qué específicamente se puede dar, desde qué edad. Claro, Luisa, muchas gracias. Me encanta lo que estás diciendo, porque también conocemos muchos casos permanentemente a diario de mamás que están muy preocupadas porque por razones ajenas a ellas tuvieron que tener una cesárea o no les bajó la leche o lo que sea, y esto pues obviamente eso estresa, pero gracias a Dios hay soluciones. Entonces, nosotros, nuestra fórmula, pues en nuestro probiótico de cuarta generación, se pueden tomar en bebés mayores de 6 meses, ya que han salido, digamos, de la lactancia, o si están lactando perfectamente, se puede empezar a tomar allí el tetero que estén tomando, pero si no les dieron leche materna y le están dando leche de fórmula desde que nacen, en la leche de fórmula, esto previa supervisión del pediatra antes de los 6 meses, perfectamente. No hay ningún problema para dárselo eh, mezclado en la leche de fórmula para entregarle una serie de bacterias comensales, que son las mismas que están en la leche materna que no le pudiste dar a tu bebé. Entonces aquí le vas a poder sembrar esas bacterias comensales o nativas a tu bebé desde pequeño para que empiece a prosperar esa comunidad. Entonces es perfecto hacerlo. Como les digo, si es antes de 6 meses, pues bajo la supervisión de un pediatra. Si es de 6 meses en adelante, ustedes mismas en el tetero, en esa alimentación complementaria, en el juguito, les pueden empezar a hacer estos retos. Aquí hay otra pregunta de cada cuánto se debe tomar el sobre de probióticos y todos los días. Es El una, es, sobre, sí. Me imagino que se refieren a los sobres de Progurs, y si no, pues en términos generales quiero mandar un mensaje, una reflexión en la siguiente. Realmente los probióticos, ni Progur, ni ninguna marca es para tomarla permanentemente. O sea, ni siquiera probióticos, salvo medicinas especializadas, cosas muy especiales. Nosotros no deberíamos estar tomando suplementos por largos periodos de tiempo. Yo creo que ese es el enfoque inadecuado. Yo tomo un suplemento, ya sea un probiótico o cualquier otro suplemento, para corregir alguna cosa, ¿cierto? Yo necesito corregir, necesito mejorar un nivel de vitamina, o necesito salir de la disbiosis y entrar en recuperar mi microbiota, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero a donde debemos ir es, es otra vez a depender únicamente de nuestros nuevos y buenos hábitos de alimentación, en donde los alimentos están todo, incluso bacterias buenas. No hablamos de eso porque nos da otro webinar para hablar de los alimentos fermentados, pero también ustedes pueden hacer su yogur en casa, ustedes pueden hacer chucrut, pueden hacer kimchi, que son alimentos fermentados, o la misma kombucha. Se meten ahí a YouTube, cómo hacer alimentos fermentados en casa, les salen muchas formas para que adquieran, empiecen a consumir también. Es otra forma de la alimentación de estar estimulando
microbiota. Pero los suplementos en especial, usted los toma en un momento determinado, específico, para algo específico, no es para largos periodos. A veces las personas se confunden, creen que un probiótico es para tomarlo a diario y realmente no lo es. En el caso de nosotros, tenemos tratamientos que son muy cortos, son de alta adherencia, o sea, un tratamiento que no se abandona, porque son tratamientos de 5 o 10 días, 5 días en donde te tomas un sobre diario por 5 días y porque la potencia de nuestro probiótico es tan alta, es la más alta que hay en el mundo, no hay un probiótico de mayor potencia, 1.000 billones de unidades formadoras de colonia por dosis, es bastante alto. Entonces, en 5 días estás llevando 5 trillones de bacterias a tu intestino y la idea es que se multipliquen. Entonces, se toma un sobre diario y se puede repetir por autocuidado y prevención cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Si te tomaste antibiótico, pues vuélvete a hacer un refuerzo. Si te fuiste al exterior y volviste con algún problema gastrointestinal, pues no, hazte un refuerzo. En fin, ya cada caso, cada persona mirará en qué momento lo puede hacer, pero no es para el diario, para recuperación específica. Bueno, pero aquí hay otra pregunta de cuál probiótico se puede comprar. Es un poco también lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Depende de qué necesidad tengo. Es decir, si quiero salir de un tema de disbiosis, he tenido antibióticos recurrentes y mi objetivo es colonizar, o sea, quiero formar em, de nuevo unas colonias de cepas buenas, pues definitivamente Progur es una muy buena herramienta. Si necesito objetivos específicos, como les hablaba hace un rato, sobre niveles de glicemia, sobre específicamente modulación en ciertas áreas del sistema inmune, pues habrán cepas específicas. Dentro de las cepas que más tienen estudios, Lactobacillus rhamnosus GG, por ejemplo, el Paracasei, Bifidobacterius longum, infantis, son como las cepas, digamos, que tienen más respaldo para cosas puntuales. Entonces, más allá de decirles como compren este, porque no, es para qué lo necesito y en qué momento lo voy a usar. Y la última pregunta que tenemos para acá es, soy diabético tipo 2. Hace poco comentaban que los probióticos tipo GLP-1 son ideales. ¿Pueden, por favor, rehacer el comentario, inclusive ampliar esa información? Bueno, no, estábamos hablando, esa puede ser otra charla. Esto es un tema súper extenso. Estábamos hablando de esos efectos específicos em, sobre, sobre este receptor puntualmente que ayuda a controlar esos niveles de glicemia. Estamos hablando de una cepa específica que hoy en día está en bastantes estudios, se llama Kermansia. Es una cepa, no es una marca, es una cepa que tiene ese efecto. Después, y si quieren, les subimos información sobre esto. Pero bueno, como les digo, hay mucha tela por cortar desde ahí. Entonces, pues nada, yo creo que estamos listos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Álvaro, por compartir tan valiosa información. Espero que les sea de utilidad y bueno, cuiden su microbiota, por favor, que ya saben el tesoro que tienen ahí. Muchas gracias, Luisa, a todos los que se conectaron. Aprendimos con la doctora Luisa muchas cosas. Eh, es, es un mundo inmenso de conocimiento alrededor de la microbiota y de la flora intestinal. Si quieren aprovechar hasta hoy, creo que esta noche pueden aprovechar en la tienda del Instituto de Medicina Funcional ahí ese kit de probiótico y prebióticos de Progur. Creo que está con el 15%, entonces lo pueden aprovechar y cualquier cosa que nos quieran preguntar, pueden seguir a la doctora en sus redes o en el IMF también o a Progur, nos hacen preguntas, estuvimos en el webinar, tenemos esta pregunta, queremos que nos expliquen otra vez tal cosa. Bueno, no sé si esto queda grabado o no, pero igual, Luisa, pues buenísimo estos espacios y muchas gracias por la invitación. Bueno, a todos feliz noche y muchas gracias. Que descansen.